Bueno, en primer lugar, gracias a todos por venir. Esta es una charla que trata sobre paquetería RPM, sobre cómo crear un paquete RPM. Estamos haciendo una pequeña parodia en que vamos a compartir una receta para aquellos que quieran compartir su software de forma eficiente. El tema de la paquetería de software es algo que nos acompaña desde hace mucho tiempo. Ya RPM es una tecnología que tiene más de 15 años de estar con nosotros y que busca solucionar un problema que existía en las primeras distribuciones, en que no había una forma eficiente en hacer llegar nuestra aplicación a los usuarios finales de esta tecnología. Hay prácticamente dos grandes tecnologías de empaquetamiento. Tenemos los paquetes .deb, que usa Debian y toda la familia de derivados de Debian, y tenemos los paquetes RPM que se usan en OpenSUSE, en Mandriva, CentOS, en Fedora usamos RPM, Mageia, antes era Mandriva, Scientific Linux, PC Linux OS usa paquetes RPM, y es llamativo que la cantidad de sistemas basados en tecnología RPM es mayor que la tecnología usada en .deb, porque todos los que usan .deb tienen algún grado de afinidad con Debian en algún momento. Son un derivado de un derivado, o un derivado de un derivado de un derivado. Pues, del 90% de los libros que existen, si quieren ver en DistroWatch, en algún momento se basan en Debian. Y también es interesante de que RPM tiene una familia de herramientas más amplia para interactuar con ellos. En Red Hat y CentOS usamos Joom como manejador de paquetes. Fedora hizo la transición a DNF. PC Linux OS usa apt para RPM, apt para RPM, y Mageia, Mandriva usan ORME para la administración de paquetes RPM. Este es un taller práctico, pues no todos tenemos sus computadoras. La idea era que al salir de aquí todos crearan un paquete RPM de cero. Vamos a ver un poco sobre la terminología básica, conocer el manejador de paquetes RPM. Vamos a ver los pasos previos para que ustedes puedan poner en su equipo un entorno de empaquetado. Vamos a ver algunas de las recomendaciones de las mejores prácticas para crear un paquete RPM, y la mayor parte del taller es un caso práctico en que vamos a crear un paquete RPM a partir de las fuentes, y vamos a aprender no solamente a crear ese RPM. La idea de RPM no es crear un paquete para mi uso. RPM es un formato para compartir software. Yo empaqueto una aplicación y pongo el RPM a disposición de las personas que lo quieran utilizar, ya sea un repositorio público, puede ser un repositorio privado, puede ser un repositorio de pago. O sea, no necesariamente lo que está empaquetado en RPM es algo que va a estar a disposición gratuita de las personas. Yo puedo cobrar por la aplicación que estoy empaquetando, simplemente facilito a las personas las formas de llegar a ese software. Originalmente RPM era el Red Hat Package Manager, porque Red Hat fue quien inició con esta tecnología, por Red Hat Linux. Fue adoptado rápidamente por otras distribuciones como OpenSUSE, como Mandriva en aquel momento, como Mandrake en aquel momento. Entonces ya dejó de ser el manejador de paquetes de Red Hat y se movió al acrónimo recursivo de ser el manejador de paquetes RPM. RPM es un formato de archivo, el formato RPM, es una herramienta en línea de comandos para trabajar con archivos RPM, y es una herramienta para compilar paquetes RPM. Existe un proyecto que trata de estandarizar lo que es un sistema Linux, y RPM fue seleccionado como el paquete estándar de la Linux estándar básico. Obviamente Debian no sigue este alineamiento Linux estándar base, ya que ellos usan paquetes Dev, y nadie se va a atrever a proponer que Debian use otra cosa que sea un paquete Dev. RPM es un sistema eficiente de distribuir software. RPM está pensado para la distribución de paquetes binarios, es decir, RPM te entrega una aplicación que ya está lista para su uso. A través de RPM podemos distribuir documentación, podemos distribuir
aplicaciones, podemos distribuir paquetes de iconos, temas de escritorio, podemos distribuir archivos multimedia. Simplemente tenemos que tomar los archivos y colocarlos dentro del paquete RPM para que los usuarios tengan libre disponibilidad sobre ellos. Tenemos un gran control en el proceso de empaquetamiento. Para crear un paquete RPM necesitamos los archivos fuentes y un archivo de especificaciones de la creación del paquete, un archivo spec. Este spec funciona como un script en bash. Todos los comandos que nosotros podamos utilizar dentro del script en bash van a estar disponibles para nosotros dentro del proceso de empaquetamiento. Podemos compilar aplicaciones dentro del proceso de empaquetamiento, podemos copiar de un lugar a otro, crear vínculos dinámicos y vínculos estáticos, y hay un gran control sobre el proceso de creación del paquete. Y tenemos un gran control sobre el producto final. Podemos determinar qué va a estar en el paquete final y podemos saber qué excluir del paquete final o cómo dividir un mismo software en varios subpaquetes. Una de las metas de RPM es que está pensado para permitirte crearte un sistema desde cero. Es decir, lo vamos a ver más adelante, pero todos los días, a partir de las 7 de la noche, un servicio en la infraestructura de Fedora que se llama Koji crea una distribución, crea un set de discos de instalación de Fedora desde cero todas las noches utilizando paquetes RPM. Entonces, RPM, una de las metas que se tuvo al momento de diseñar este formato de archivo es que fuera fácil que cualquier usuario pueda crear con archivos RPM un sistema operativo funcional desde cero, solamente con paquetes RPM y con algunos scripts para configurar algunas opciones. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un live CD, el live CD viene cargado con un usuario live CD que viene sin contraseña y que se inicia automáticamente al momento de cargar. Entonces, estas son algunas configuraciones que podemos hacer para distribuir un sistema operativo basado en RPM. ¿Ustedes conocen el sistema de RPM? ¿Ya conocen alguna distribución que trabaje con archivos RPM? ¿O han usado más que todo Ubuntu, Linux Mint o Debian? Entre OpenSUSE y Fedora, quizás que por ahí he ocupado. ¿Ya has usado OpenSUSE y Fedora? ¿Has usado OpenSUSE y Fedora? Sí. Bueno, OpenSUSE usa Zyper y Yast para la administración de paquetes RPM. Entonces ya conocen el sistema de paquetes RPM, ya han trabajado con un sistema basado en paquetería RPM. O sea, entonces es bueno que ya conozcan el sistema porque ahora van a aprender de dónde salen esos RPM que ustedes han utilizado en las distribuciones que tienen experiencia. Cuando nosotros hablamos de un archivo RPM, no es más que un archivo comprimido que trae una cabecera, un header con información sobre nuestro paquete y un payload, que es lo que se coloca en el sistema de archivos del usuario. Entonces, permítanme eso. Ok, les voy a mostrar un RPM para explicarles mejor lo que estudié. Entonces, aquí tengo un archivo RPM. Yo este archivo puedo descomprimirlo con cualquier herramienta que acepte un gestor de archivadores. Entonces, el archivo RPM no es más que un archivo comprimido que contiene las librerías y los archivos que usan mi software tal como van a quedar en el sistema del usuario final. ¿Qué quiere decir? Si ustedes se fijan, partimos de la carpeta USR, tenemos una carpeta bin y tenemos el archivo ejecutable hello. Quiere decir que si yo instalo este paquete, él va a descomprimir el archivo en la misma ruta que está en el RPM. Es decir, cada vez que yo traigo un RPM, cualquier RPM que sea, yo estoy trayendo una serie de archivos que ya están ubicados en unas carpetas que emulan las carpetas de mi sistema operativo. Veámoslo aquí.
efectivamente pueden ver que en mi sistema yo tengo la carpeta USR, tengo la carpeta bin y ahí están todos los binarios que están disponibles para mi uso dentro del sistema operativo. Va a cargar un poco porque tengo instalado un montón de cosas. Entonces, cuando yo instale este paquete hello, entonces, el único que va a hacer es seguir esa misma ruta USR bin y va a colocar el archivo hello, el ejecutario hello en mi sistema. Entonces, dentro de un paquete RPM se usa el sistema de compresión CPO. Se usa el sistema CPO, no TAR, no XZ, no ZIP, porque CPO respeta los permisos de la aplicación. No sé si ustedes ya están familiarizados con el sistema de permisos en Linux. O sea, si tenés un archivo ejecutable, estos archivos ejecutables tienen unos permisos. Yo como usuario tengo permiso de lectura y ejecución sobre este paquete. Los permisos van permiso de lectura, permiso de escritura y permiso de ejecución. Entonces, yo cuando creo un paquete RPM, yo asigno los permisos que va a tener este ejecutable dentro del sistema operativo del usuario final. Este es un paquete sencillo, pero por ejemplo, si yo tuviera aquí el RPM de Firefox, ayer hice una actualización y creo que aquí debería tener unos RPM. En bar se guardan los RPM. Caché. Caché de Yum. 86. La 23. No tengo ni un paquete, qué desgracia. No, limpié la caché. Quería mostrarles un paquete que tuviera mayor cantidad de archivos. Entonces, cuando yo tengo un RPM, no tengo más que un archivo comprimido con los archivos en el que emula mi sistema de usuario final. Es decir, cuando yo instalo un RPM, simplemente descomprimo el RPM y se colocan los archivos en mi sistema final. Aparte de eso, el header puede contener información adicional que se debe de ejecutar al momento de instalar el paquete, al desinstalarlo o al actualizarlo. Entonces, ¿alguna pregunta acá? Entonces, lo que pasa es que quise comenzar con esto porque nos va a ayudar mucho a entender qué es un archivo RPM del archivo final. O sea, cuando yo creo un archivo RPM, yo tengo la obligación como empaquetador de colocar los archivos tal como van a quedar en el sistema del usuario final. ¿Perdón? De pies a cabeza. De pies a cabeza. O sea, esto se respeta estrictamente. O sea, si yo en el archivo RPM utilizo carpetas que no existen en el director, en el sistema del usuario, RPM las va a crear. O sea, la obligación de RPM al instalar un paquete es crear todas las carpetas que va a ocupar mi aplicación y colocar los archivos en ese lugar. Veamos qué hay dentro de la carpeta share, que es un poco más interesante. Por ejemplo, esta es la carpeta share y el archivo hello. Voy a tener documentación. Voy a tener un archivo de licencia. Está la licencia del software y tengo un manual. Entonces, lo que yo tengo aquí, USR share man 1, es un directorio del sistema final del usuario y RPM simplemente va a descomprimir ese archivo siguiendo esa ruta. ¿Me explico, verdad? O sea, yo como usuario, yo como empaquetador de RPM, yo tengo control sobre qué va a quedar instalado en el sistema del usuario final. O sea, si yo pongo cosas donde no deben de ir, yo puedo crear inestabilidad en el sistema. O sea, yo podría crear un paquete de un sistema, de un tema de iconos, por ejemplo. Los iconos van en USR, share, icons, creo que así se llama la carpeta. Pero ¿qué pasa si yo en mi tema de iconos agrego una librería
o un archivo que cambie una librería del sistema del usuario. O sea, por ejemplo, el usuario tiene OpenSSL instalado en el sistema. Entonces, mi tema de iconos incluye los iconos que le ofrezco al usuario, pero una versión vulnerable de OpenSSL. Entonces, cuando yo instalo el tema de iconos, el usuario cree que solo está instalando unos iconos, pero en realidad yo estoy reemplazando una librería del sistema. Por eso hay que tener cuidado sobre cuando uno instala software tercero, porque tienes que tener confianza en lo que estás instalando. O sea, vos le vas a dar acceso a una persona de que decida qué va a poner en tu sistema operativo. Entonces, cuando estamos hablando de un RPM, estamos hablando de eso, de archivos comprimidos que emulan el sistema de usuarios, el sistema de archivos, perdón, del usuario final del sistema, que es lo que se conoce como el payload, y tenemos un header con información del sistema. Aquí va el nombre del paquete, va la licencia, va la versión y información adicional. ¿Alguna pregunta con esta parte? En realidad la diapositiva se mira un poco sencilla, pero es fundamental conocer eso si vas a tratar con RPM. O sea, cuando yo creo un RPM, yo simplemente creo un sistema de archivos virtual, conozco los archivos tal cual yo quiero que queden en el sistema del usuario final, yo lo entrego al usuario. ¿Estamos bien acá? Okay, ya vamos a ver cómo llegamos a eso. Entonces, el proceso de empaquetar RPM consiste en tomar los archivos fuente tal como los creó el desarrollador, ¿verdad? Generalmente yo creo una aplicación, la libero bajo una licencia libre y la pongo en algún lugar en internet donde las personas la pueden bajar. Puede ser un archivo zip, un archivo tar, un archivo rar, un poco como un archivo rar para software libre. Entonces yo descargo esos archivos y yo creo un archivo spec que compila los archivos fuente en un binario listo para la distribución. Algo muy importante, y es una regla que no se puede romper en empaquetado RPM. Los paquetes RPM se crean con fuentes prístinas, es decir, a como el desarrollador lo publicó en su web, yo tengo que tomar ese archivo y a partir de ese voy a trabajar. Yo tengo que respetar la marca de tiempo. O sea, no sé si ustedes saben el timestamp, la marca de tiempo de un archivo que está publicado en internet. O sea, es tan estricto que yo ni siquiera puedo modificar la marca de tiempo de un archivo. No puedo tocar ni uno de los archivos, nada puedo tocar dentro de un archivo, fuente. En el spec yo puedo hacer todas las modificaciones que sean necesarias. Incluso puedo aplicar parches, puedo incluir archivos que no estaban incluidos dentro de un archivo final, puedo eliminar archivos que no creo que estén, pero todo eso queda documentado en el spec. O sea, yo puedo ver leyendo un spec qué fue lo que se hizo para tomar este archivo fuente y entregarme el RPM que estoy entregando. Esto es muy importante por una cuestión de seguridad. O sea, lo que pasa es que se hacen muy veces las comparaciones, pero en Debian se permite que vos compiles un archivo fuente que fue modificado por el empaquetador. Entonces, vos tenés que confiar en los cambios que el empaquetador hizo a la aplicación. En RPM eso no se permite, los archivos fuentes no se tocan. El archivo fuente, a como te lo dio el desarrollador, con eso vas a trabajar. Y parte de tu obligación es solucionar todos los problemas que eso te puede causar. ¿Alguna pregunta acá? ¿Vamos muy rápido o vamos bien? ¿Estamos bien acá? Sí. Ok. ¿Qué necesito yo para crear un archivo RPM? ¿Qué necesito yo para convertirme en un mantenedor de un paquete RPM? Lo primero que necesito es un proyecto que empaquetar. En este taller pues vamos a hacer un paquete sencillo. Vamos a crear el paquete GNU Hello World, que es una librería, si existe, así se llama el proyecto real. Y necesito tener herramientas de empaquetado RPM. No sé si se lee bien, pero tenemos un paquete que se llama Fedora FatCover, Fedora Review. Vamos a trabajar con wget, con Nano y con las Development Tools. No se preocupen por copiar tanto, la presentación se la vamos a compartir, se nos dan sus correos electrónicos. Lo importante es que escuchen la charla.
A mí no me gusta cargar de información a diapositivas, porque, o sea, al final vas a una charla a leer lo que te están diciendo, entonces es mejor tener la guía de lo que vamos viendo, pero y aprovechar la explicación. Entonces, yo ya tengo esos pasos hechos en mi computadora. Ya tengo ya tengo instalada la aplicación Fedora. ¿Por qué no lo pone como red? Ya tengo instalada la aplicación, ya tengo instalado Fedora Review. Ya tengo instalado RPM Link. Entonces, estas son herramientas que tienes que instalar para comenzar con el paquete. El comando es en Fedora, vas a hacer dnf install, Fedora Patcover, Fedora Review, wget, nano y las development tools. En CentOS y en Red Hat, si vas a trabajar en Red Hat, el comando es el mismo, los paquetes se llaman igual, pero vamos a cambiar, en vez de dnf vamos a usar yum. Fedora Review cambia. ¿Cómo se llama? Se llama Fedora Review. ¿Alguna pregunta acá? Si hubieran traído sus computadoras, mi intención era crear un VPS para que ustedes trabajaran con estas librerías. O sea, trabajarlo remoto, porque aquí hay al menos unos 250 megas de descarga, entonces no es algo que podemos hacer en un taller. La idea era hacerlo en un VPS con una conexión mucho más rápida, que haces esto en minutos. No sé si les llamaría la atención que lo hagamos en un entorno remoto, pues como parte de la demostración. O lo hacemos en mi computadora, que ya tiene todo instalado, no necesitamos instalar nada. Pero bueno, creo que podemos trabajar bien en mi equipo. Aquí tenemos todo lo necesario para trabajar. Las recomendaciones al crear paquetes RPM: nunca, pero jamás creen RPM usando el usuario root. ¿Por qué? Como yo les explicaba al inicio, parte del proceso de crear un RPM es colocar los archivos en el sistema donde van a quedar ya una vez que el usuario lo instale. Si yo cometo un error al momento de crear mi RPM, yo puedo instalar sistemas en mi archivo que yo no quería instalar en realidad. Entonces, si yo estoy trabajando con un usuario normal, el sistema de permisos de Linux me va a mí impedir que instale, por ejemplo, un binario en USR bin. Pero si yo estoy trabajando con root, yo puedo instalar cualquier archivo en mi sistema. Entonces, como medida de protección propia, jamás creen paquetes RPM usando el usuario root, ni con sudo. Otra recomendación es tener un usuario específico para las tareas de empaquetado. Si se fijan en mi terminal, yo estoy usando un usuario que se llama, W Moreno, pero yo estoy trabajando con Make RPM. Entonces, es recomendable tener un usuario del sistema para tareas de empaquetado. También es recomendable, si ya te vas a poner a trabajar en serio en empaquetado, vas a instalar muchas librerías de desarrollo, muchas herramientas de compilación que son necesarias para crear un RPM, pero que no las necesito al momento de instalarlo. Entonces, para mantener el sistema base limpio de esas librerías de compilación, podemos trabajar en una máquina virtual. Es recomendable tener una máquina virtual para tareas de empaquetamiento. Y finalmente, y nuevamente, si vamos a trabajar en serio tareas de empaquetado, y si nuestra meta es trabajar con CentOS, Red Hat o Fedora, entonces es recomendable irse a Rawhide. Aquí me detengo y les pregunto si saben o han escuchado el término Rawhide. Entonces, vamos a hacer la analogía que es un poco más conocida. En Debian existe Debian Seed, Debian Testing y Debian Stable. ¿Han escuchado esas tres
3 ramas de Debian. O no le suenan en realidad. No, puede decir que no le suena. Ok, explico. Rawhide no es más que la rama de desarrollo de Fedora. Es decir, lo que va a hacer Fedora 25 actualmente es Fedora Rawhide. ¿Qué quiere decir? Que ahí se hace todo el trabajo de desarrollo, todo el trabajo de actualizaciones, previo al lanzamiento de una distribución estable. No sé si me expliqué, ¿verdad? O sea, Rawhide es una rama de Fedora que está siempre en constante actualización. Siempre está en constante actualización. Las versiones nuevas de un paquete primero llegan a Rawhide, se prueban, se testean, se verifica que funcionen, que no tienen errores, y después se envían al usuario final que está usando un lanzamiento estable. Actualmente el último lanzamiento de Fedora es Fedora 23. En junio, la otra semana de hecho, sale Fedora 24 ya al público. Ya pasó por Fedora 24 Alpha, Fedora 24 Beta, y ya se considera que Fedora 24 es lo suficientemente estable como para sacarlo al público general. Entonces, aparte de que está Fedora 23 como la distribución estable actual, Fedora 24 como el próximo release, ya se está trabajando en Fedora 25. ¿Alguna pregunta aquí? Voy muy rápido, vamos bien. Entonces, no se preocupen, este es un taller, la intención no es aburrir, hay que darles siempre una pequeña introducción. Pues la parte de ver que un RPM solo son archivos comprimidos que van a quedar en el sistema final nos puede ayudar mucho. Vamos con manos a la obra. Bueno, la idea de este taller es que lo hiciéramos práctico para que todos crearan un archivo RPM. Pero entonces va a ser más que práctico, va a ser una demostración. Va a ser una demostración para que veamos los pasos de crear un usuario RPM. No se preocupen de los comandos ahorita, se los vamos a enviar por correo electrónico, sino que necesito que entiendan el proceso. Entonces, de aquí pasamos a una terminal. No sé qué tan familiarizados estén con la terminal, pero todo el proceso del empaquetado RPM se hace vía línea de comando. No hay una interfaz gráfica de momento para la creación de paquetes RPM. Si quieres ir a crear un paquete RPM, vas a trabajar en la terminal. No se preocupen, no son comandos difíciles. Solo voy a salir de aquí. Entonces, primera recomendación, creemos un usuario solo para empaquetar. Ya conocen el comando, ¿verdad? Vamos a poner Fedora. No veo. Vale. Ay. Ok, ya tengo un usuario, ya creé un usuario sudo user add Fedora RPM. Tengo que darle una contraseña. Ok, solamente creé un usuario nuevo y le doy una contraseña. Voy a iniciar sesión. Ok, ya estoy trabajando con el usuario Fedora RPM. Vamos bien ahí, ¿verdad? No hay consulta, solo creé un usuario, le doy una contraseña y inicié sesión con el usuario en mi misma máquina. Mi usuario no tiene nada en su carpeta home, está totalmente vacía. Entonces, el primer comando que ya ustedes tienen que conocer para comenzar a empaquetar es crear el árbol de archivos de empaquetado. rpmdev setup tree.
¿Ok? Siempre trabajando como usuario normal. Ninguno de estos usuarios se usan como superusuario. Se lee bien, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace este comando? Crea una carpeta que se llama RPM build. Dentro de la carpeta RPM build, crea los archivos build, RPMs, sources, spec, sources, RPM, que son los 5 directorios con los que ustedes tienen que familiarizarse en el proceso de empaquetado. ¿Estamos bien o voy muy rápido? O nos estamos aburriendo.